Este, bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, Muy bien. disfrutando de si viene el fresco, que ya no va a haber tanto mosquito. Eso es lo principal, lo único bueno que tiene el frío, por lo menos para mí, por lo menos para mí. Sí, hacía frío esta mañana, sí, la verdad. Allá en las aulas de la Arenales es una heladera. Bueno, no me acuerdo bien porque no lo tengo a mano acá. No sé si ustedes cinco estuvieron en la clase pasada, ¿puede ser? Sí. Sí, No, yo no estuve. Yo tampoco, yo falté. Ah, bueno, está bien. Entonces hay dos más, o sea, está bien, había seis, ocho, bien, perfecto. Bueno, igual vamos a repasar un poquito de las cosas principales, como habíamos quedado. Tenemos, recuerden, dos bloques de 40 minutos, que es bastante poco, pero bueno, tratemos de aprovecharlo. Y repasemos un poquito lo fundamental que vimos la clase pasada, que era la introducción a Saussure, con la intención de encontrar la definición de signo que da Saussure, que va a ser la primera, porque después vamos a ver la definición que da Peirce, que es totalmente distinta. Pero bueno, siempre se vuelve a Saussure, de alguna manera u otra vamos a volver, por eso es importante. Habíamos visto básicamente la idea del lenguaje como una realidad demasiado compleja, heterogénea, dentro de la cual lo que hace Saussure es preguntarse qué parte sería el objeto propio de la lingüística, como ciencia, ¿no? Ciencia que supuestamente estudia el lenguaje, pero él prefiere finalmente que en realidad estudia no el lenguaje, sino la lengua. Y la lengua es solo una parte del lenguaje, justamente la parte homogénea, ¿sí? El lenguaje es un lío, es lengua y habla, pero todo lo que es ese lío del lenguaje queda en el habla, mientras que la lengua queda como algo homogéneo, que es social, es decir, no pertenece a todos los hablantes, al conjunto de una especie de mente colectiva, ¿no? Está repartida en una mente colectiva, compartimos parte, porque por eso podemos comunicarnos, podemos hablar gracias a que existe la lengua. En ese sentido, la lengua es mucho más importante que el habla. Sin embargo, también el habla tiene cierta importancia porque es lo único que puede manifestar la lengua. Que la lengua, al ser también mental, aparte de social, solamente mental, no es visible, no es perceptible, no es material, no es concreta, en realidad. Bueno, en realidad Saussure dice que sí, que es concreta de cierta manera, no es una abstracción, dice él, pero esto es medio difícil de comprender. Está bien que no sea una abstracción, pero en todo caso no es material, no se puede ver de ninguna manera. Y el habla es una manifestación concreta de la lengua. Así que también el habla es importante, pero para Saussure lo más importante es la lengua. Porque podría no existir el habla, podrían no existir hablantes, y sin embargo la lengua existiría igual. Y bueno, existiría, digamos, virtualmente, ¿no? Pero lo importante es que es una realidad mental. Es una realidad también que perdura a través del tiempo, a lo largo de mucho tiempo. La lengua dura mucho tiempo, muchas generaciones, va cambiando muy lentamente, y eso, bueno, hace que no se perciban los cambios en realidad. Los cambios siempre son superficiales y son más bien cambios en el habla, que pueden ser palabras nuevas o formas de pronunciar nuevas, pero son siempre cambios pequeños, superficiales, que a veces se mantienen, a veces no. Para que cambie la lengua tiene que cambiar todo, no es que vaya a cambiar una sola parte, tiene que cambiar la sintaxis, tiene que cambiar la morfología, tiene que cambiar todo, la pragmática, bueno, todo, la fonología, todo. Entre el latín y el castellano hay muchas cosas en común, pero en realidad predominan las diferencias, porque nosotros no podemos entender latín si no lo estudiamos, ¿sí? Y sin embargo, castellano deriva del latín, pero no lo podemos entender.
Así se define la diferencia entre las lenguas, de hecho, como dije en esa clase, que es que los hablantes no se entienden entre sí, los hablantes de distintas lenguas no se entienden entre sí, naturalmente. Por supuesto que se puede aprender, pero en realidad la diferencia es fundamental. Bueno, digo, para que cambie el castellano a otra lengua, que no tenemos idea de cómo puede llegar a ser, bueno, falta mucho, tiene que pasar mucho tiempo y no lo vamos a ver cambiar. Alguna vez va a cambiar. Y por último, lo que terminamos de ver es que la lengua entonces es un sistema, tiene carácter sistemático. Como bien definimos ahí entre todos, el sistema es una estructura, es un conjunto de elementos que están estrechamente ligados entre sí, de tal manera que no se pueden separar fácilmente y que justamente si se empiezan a separar o a cambiar de lugar, cambiar de función sería, bueno, ahí cambiaría la lengua, pero para que pase eso tiene que pasar mucho tiempo. Entonces, es una estructura, podríamos decir, sólida, ¿no? Que tiene un funcionamiento, una serie de reglas, ¿no? Que no son necesariamente las reglas de la gramática de la Real Academia, pero bueno, va un poco por ahí también, ¿no? Hay ciertas reglas que se respetan para poder entenderse, para poder hablar, ¿no? Entonces eso es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos, pero también un conjunto de funciones y reglas. Habíamos visto como ejemplo el plural, ¿no? Por ejemplo, el número, en realidad, ¿no? El número que es un accidente gramatical, como se dice en la escuela, ¿no? Accidente gramatical. Saussure dice hecho de gramática. Hecho de gramática, eso es accidente gramatical. El número. En castellano hay singular y plural. El singular no tiene una marca específica, el plural tiene como marca la S final o la ES. En el caso de los sustantivos y los adjetivos también, no vamos a meter en eso, por supuesto, los verbos también tienen marcas de plural específica, es decir, tienen la raíz y después tienen una desinencia que también contiene plural, ¿no? Por ejemplo, viajan, ¿no? Viajan, la raíz es viaj hasta la J, y yang incluye el plural también. Sí, eso también implica plural. Que además en castellano habíamos también aclarado que el plural significa más de uno, ¿no? El singular es uno, el plural es más de uno. ¿Y qué pasa? Bueno, eso es una estructura, un sistema que no se puede cambiar. Pero además hay que saber usarlo, porque hay que saber coordinar, por ejemplo, un sustantivo con un adjetivo. ¿Sí? Yo puedo decir lindos días. En ambos casos estoy agregando la S, lindos días. Plural, lindo día, singular. Si yo digo lindos día, está mal, ¿sí? Desde el punto de vista gramatical del número, porque no hay concordancia. Si digo los caballos galopan, está muy bien, porque todo está en plural. Los caballos galopan. Pero si dijera el caballos galopa, no estoy respetando una regla de construcción gramatical en función del número. Bueno, digamos, esto es un poco en principio la lengua, más complicado que esto, pero es lo que vimos un poco la clase pasada, que en realidad nos llevaba, más que nada, a concluir, bueno, esto, que la pregunta central de Saussure era, bueno, ¿cuál es el objeto de la lingüística? Que va a estudiar la lingüística es la lengua, ¿sí? La lengua. Y la lengua va a decir, es un sistema de signos, ¿no? Esos son los elementos que la componen y que se combinan para formar los mensajes que después van a convertirse en habla. A través de la palabra, porque se acuerdan que comparamos el signo con la palabra. La palabra en realidad es un efecto de habla, un hecho de habla, que es un sonido, tiene sonido, el sonido es habla, ¿sí? Pero bueno, uno para imaginarse de alguna manera
lo que es un signo tiene que un poco que recurrir a las palabras, porque como es el signo es algo que no se puede ver, no se puede representar tampoco. Entonces, por eso aparece el tema de los dibujitos y todas esas cosas que están en el texto de Saussure y que pueden llevar a confusión, ¿no? Pueden llevar a creer que son elementos visibles. Y en realidad el problema es que el signo en realidad no se puede representar de ninguna manera visible o perceptible de cualquier otra forma, porque tiene una realidad puramente psíquica, mental, real, pero que, bueno, solamente se hace verdaderamente concreto al hablar. Bueno, y después de eso entonces pasamos a la constitución interna del signo, ¿no? ¿Cómo es el signo? En ese sentido, bueno, voy a tratar de compartir pantalla, a ver si lo tengo acá, tengo un poquito de paciencia, que les voy a mostrar justamente lo que sería, a ver, paciencia, dice, ahí dice que está compartiendo, a ver si lo pueden ver. Sí, esto es una parte del curso, ¿no? Del libro de Saussure, ¿lo ven? Sí, sí se ve. Sí se ve. Bárbaro, bueno, esto es lo que vimos al principio, ¿no? Como está hecho, bueno, yo dibujé el óvalo así, un poquito más parado, ¿no? Como un huevo, acá está como acostado. Es una forma de representarlo, no hay, bueno, no se puede representar de otra manera. Quiero decir, se puede representar de mil maneras distintas, como uno quiera, pero no, esta es una forma útil porque indica que es un conjunto inseparable, pero que a su vez tiene dos partes internas, ¿no? Concepto, imagen acústica, dos caras, ¿no? Dos caras creo que es lo que mejor lo puede representar. Dos caras, dos fases o facetas. Concepto, imagen acústica. Después, bueno, acá aparece el problema ¿no? Que está el dibujito. Bueno, este es lo que yo le señalaba, el problema del dibujo, de decir, bueno, pero entonces acá la imagen mental es algo que yo me imagino en la cabeza, que es un árbol, y no, evidentemente no es así, porque este es un árbol de determinado tipo. Hay otros árboles, por ejemplo, no sé qué tipo de árbol puede ser ese, pero si lo compara con un sauce o con un pino, es completamente distinto. Pero todos son árboles, ¿sí? Entonces acá hay un error, digamos, del curso, ¿sí? Es solo una forma de mostrarlo, que sería el concepto, ¿no? El concepto de árbol es otra cosa, es un tipo de vegetal que tiene un tronco, que tiene ramas, que tiene hojas, bueno, no sé cómo sea, ¿no? Que se pueda representar, como se puede ver en el diccionario, y ahí más o menos va a salir el concepto, porque es un objeto sencillo. Y después representa la imagen acústica con la palabra en latín. Árbol. Bueno, no es tampoco eso lo ideal, es una forma convencional, ¿sí? Entonces, bueno, ahí dice claramente, esto está bien, por supuesto, lo que está escrito es lo que vale, realmente una entidad psíquica de dos caras, que puede representarse por la siguiente figura, hasta acá está bien. Después dice, estos dos elementos están íntimamente unidos, que es lo que vimos recién, y se reclaman recíprocamente. Pero se reclaman es, bueno, una traducción medio complicada. Al castellano significa simplemente que se necesitan, ¿no? Se necesitan, como que se llaman uno al otro, ¿no? Y ya sea que busquemos el sentido de la palabra latina árbol, la palabra con que el latín designa el concepto de árbol, es evidente que las vinculaciones consagradas por la lengua son las únicas que nos aparecen conformes con la realidad y descartamos cualquier otra que se pudiera imaginar. Bueno, esto también es medio confuso, no vale la pena, pero rescatamos la idea de concepto imagen acústica que ahora vuelvo a mencionar como el concepto es una idea, una porción de pensamiento, donde, bueno, como decíamos la otra vez, perro tiene determinado concepto, gato tiene otro, perras tiene otro, gatas tiene otro, ¿sí? Y árbol en este caso también tiene su propio concepto. Todos más o menos lo compartimos. Después puede haber, por supuesto, conceptos o palabras que no conozcamos. Ustedes pueden conocer palabras
que están formadas por signos que yo no conozco y yo puedo conocer palabras que ustedes no conocen. Pero existen. Si las sumamos, existen en la lengua. Y las podemos aprender. En el caso de árbol, bueno, podemos contrastarlo con arbusto, con flor, con planta, con cualquier otra cosa, con todo el sistema de la lengua en su conjunto. Y la lengua va a estar formada por miles de conceptos. Y del otro lado, tenemos la imagen acústica, que también es psíquica, también es puramente mental, es como una huella que tenemos en la mente, y esa huella nos permite reconocer el sonido de una palabra que nos dicen, o a su vez asociar el concepto a esa imagen acústica y poder pronunciar la palabra correspondiente, por ejemplo, árbol, ¿sí? Que tiene determinadas características. Habíamos hecho en un momento una prueba, más que prueba, digamos, un ejemplo justamente con perro, que era si todos pronunciábamos la palabra perro. Y veíamos que todos la pronunciábamos de manera un poquito distinta, ya sea por el timbre de voz, ya sea porque a lo mejor alguno tiene, todos en realidad tenemos, un acento particular y por ahí eso afecta a la R, que además la R es una vibrante, una consonante vibrante múltiple, se llama así, porque vibran, digamos, las cuerdas vocales vibran de una manera determinada para pronunciar la R. Muchas veces se pronuncia de manera distinta según las tonadas provincianas, por ejemplo, en el caso nuestro, pero también hay un defecto muy usual en pronunciar la R. Hay personas que les cuesta pronunciar la R, ¿no? Se soluciona, en general suele tener solución eso. Pero bueno, a veces no, a veces las personas no acuden a un especialista de chicos y entonces pronuncian un poquito mal la R, ¿no? Pero igual la palabra perro se entiende perfectamente si la pronunciamos de manera distinta a todos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque justamente los sonidos son distintos, es decir, el habla incluye las diferencias, pero hay un núcleo de esa palabra, un núcleo fonético, que es la imagen acústica. Y esa imagen acústica es igual para todas las pronunciaciones. Por eso nos podemos entender, ¿sí? Ahora, como dije en ese momento, si alguno de nosotros dice pero, o si dice berro, ya ahí es otra cosa. Porque una cosa es la vibrante múltiple R, otra cosa es la vibrante simple R, y otra cosa es la P o la B. Ahí cambia completamente la imagen acústica, ¿sí? Eso es una diferencia a nivel de la lengua, no a nivel del habla. Las pequeñas diferencias en la pronunciación están en el habla, no tienen importancia, pero ya hay diferencias en la pronunciación que pertenecen al orden de la imagen acústica, está en la mente. Bueno, más o menos hasta ahí fue que vimos el otro día, ¿no? Nos llevó cierto tiempo llegar hasta ahí, pero bueno, creo que más o menos pudimos llegar, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? No, por ahora no. Yo Bueno, sí igual, perdón, sí, sí, me decime. quedé, me quedé con la diferencia de la imagen acústica y el concepto, pero más que nada por el concepto, porque estaba anotando cosas y se me quedó en el camino. Claro, el concepto es una idea o una porción de pensamiento, es lo mismo, que se diferencia de otra porción de pensamiento, ¿no? ¿Qué es un perro? En tanto concepto. Bueno, es un animal vertebrado, cuadrúpedo, doméstico quizás, podemos decir, y también macho, porque la O sola, ¿sí? Ahí significa conceptualmente macho, masculino, en realidad, género masculino, ¿sí? Si yo digo Claro, perras, la raíz tiene todo el resto igual, digamos, que perro, pero la A significa género femenino a nivel de concepto,
y la S significa plural a nivel de concepto. Esos son los conceptos, son ideas, ¿sí? Ideas, o pedacitos de ideas que se pueden juntar. Y en cambio, la imagen acústica es la representación del sonido de la palabra. No la palabra, sino la representación mental del sonido. Están cerca, pero son de dos cosas distintas. ¿Sí? Porque la representación o la imagen acústica está en la mente. Es así. Y la Ah, ok, palabra, no, listo, la listo. palabra es lo que estoy usando ahora. Yo estoy usando palabras, vos usaste palabras, cada vez que alguien habla, usa palabras, pero eso es habla, eso es sonido. Sonido concreto que de hecho queda grabado. ¿Sí? Fíjense que estamos grabando, más allá de que estamos grabando también la imagen, estamos grabando el sonido. ¿Sí? Eso es un fenómeno físico, pertenece al habla. ¿Sí? Pero cualquiera que lo oiga lo va a poder identificar, si sabe hablar castellano, por supuesto, ¿no? Lo va a poder identificar porque tiene su mente almacenadas, literalmente, como si fuera en un almacén, ¿no? O en una biblioteca gigantesca, tiene las imágenes acústicas correspondientes. Entonces entiende las palabras. Por ello decía, como ejemplo, que si yo hablo con un ruso, que no sé nada, debo saber 3 palabras de ruso, vodka, por ejemplo, qué sé yo, pero no sé cómo se pronuncia bien exactamente, Claro. vodka sí, vodka y niet, nada más, que no van juntas, no deberían ir juntas, bueno, niet sería no. Entonces, ¿qué pasa? Yo hablo con un ruso, el tipo habla, qué sé yo, no le entiendo nada, porque no sé nada de ruso, pero sonidos oigo, estoy oyendo lo que él me dice, ¿sí? Incluso lo puedo repetir, si él me dice algo, lo repito. Claro, pero no lo tenés identificado. Exactamente porque no tengo las imágenes acústicas del ruso en mi mente, solo tengo la del castellano, ¿sí? Y bueno, y Ok. de otros idiomas que sé menos, digamos, el castellano, pero sí puedo saber, pero no el ruso precisamente, ¿no? Pongan cualquier ejemplo, digamos. Pero ahí está la diferencia del sonido, claramente, entre el sonido e imagen acústica, ¿sí? Porque capaz que no me está ni siquiera hablando en ruso, yo pienso que me habla en ruso y capaz que está haciendo una cargada. Había unos cómicos uruguayos hace muchos años, uno en particular, que se llamaba Ricardo Espalter, que hacía como que hablaba en ruso, y no decía nada, pero era espectacular cómo imitaba la forma de hablar de los rusos, hasta el punto que los propios rusos cuando lo escuchaban se reían de lo bien que sonaba eso que él decía, aunque en realidad no estaba hablando en ruso de verdad, hacía una imitación, pero una imitación inventada, imaginaria, ¿sí? Que por supuesto el ruso se daba cuenta que no estaba diciendo nada. En cambio, los que no sabemos ruso, podíamos pensar que sí que estaba diciendo algo, porque bueno, uno a veces va a ver una película rusa o escuchó hablar rusos por la calle, qué sé yo, y entonces dice, bueno, esto es ruso, y qué sé yo si es ruso, si yo no sé ruso en realidad, pero el sonido está, estoy oyendo sonidos, ¿sí? Un loro repite sonidos también, un loro puede repetir bastantes sonidos, ¿sí? Algunos más, otros menos, algunos canta la marchita, otros no, pero bueno, digamos, pero el loro no entiende nada, simplemente repite lo que oye. Eso es sonido también, sí, porque el loro tiene la posibilidad de modular ciertos sonidos, ¿sí? Que no tienen otros animales, por supuesto. Pero bueno, nosotros tenemos las cuerdas vocales, tenemos todo un aparato de fonación, además tenemos, por supuesto, una mente, un cerebro que puede almacenar cantidad de idiomas, ¿no? Como el caso de Saussure, que conocía como 20 idiomas. Pero claro, cada idioma con sus conceptos y sus imágenes acústicas, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, esto aún así tampoco es, por ahí es tan importante, digamos, es bueno que se entienda, pero tampoco es tan importante, es solo la puerta de entrada a la semiología, en la medida en que a partir de acá lo que dice Saussure es que así como la lingüística se dedica a la lengua, es decir, a los signos lingüísticos, ¿no? Los signos lingüísticos, podría haber otra ciencia que
analizara, estudiara, investigara otros tipos de signos que existen en la vida social. Y que él, bueno, él da algunos ejemplos por ahí que lo pueden leer por ahí, las reglas de cortesía, las insignias militares, ¿no? Porque, por ejemplo, uno tiene, qué sé yo, cada ejército tiene sus propias insignias, ¿no? Después vamos a ver por qué pasa esto. Pero bueno, yo puedo tener una sola estrellita para el cabo, 2 estrellitas para el cabo primero, 3 estrellitas para el sargento, supongamos, ¿no? Entonces ahí tenemos todo una especie de lengua, pero en realidad es un sistema de signos no lingüísticos, porque la estrellita se ve, se puede tocar, después hay redondelitos con una línea roja, ¿no? Y así van significando no los conceptos, sino los grados. Los grados del ejército hasta el teniente general, digamos, que es el máximo, ¿no? Creo que no hay ahora teniente general, el máximo es general de división, ¿no? Bueno, pero cada ejército tiene a su vez su propia división en cargos y su propia forma de marcar los grados, ¿no? Pueden ser con estrellita, puede ser con redondelito, cuadradito, qué sé yo, cualquier cosa. Las señales de tránsito, ¿sí? Habíamos planteado justamente el semáforo, que Saussure no lo plantea porque en esa época, en la época de él, que murió en 1913, creo que todavía no había semáforo, ¿no? Coches sí, pero bueno, no sé si ya había semáforo, pero no seguramente el nuestro, el que conocemos con las 3 luces. Ahí tenemos un significante visual y un significado comportamental, ¿no? Que sería la acción que uno tiene que realizar según la luz que se enciende, ¿sí? El significante visual, en este caso, no es solo mental, ¿sí? No es solo mental porque es visible, ¿sí? Y la acción que uno tiene que realizar tampoco es mental, porque cuando uno va en el coche, obviamente realiza una acción concreta en la realidad, o para o sigue. Entonces, eso es otro tipo de signo, no es el signo lingüístico. Entonces a esa ciencia la llama semiología, que literalmente quiere decir, como vimos en la primera clase, estudio de los signos. Estudio de los signos. La semiología para Saussure abarcaría a la lingüística, porque la lingüística estudia solamente los signos lingüísticos y la semiología estudia todos los signos, que en realidad vamos a ver que no son todos los signos, porque estos signos que él elige tienen cierta característica muy particular, que es lo que tenemos que ver ahora. Porque esto sí es muy importante, ¿sí? Vamos, todavía falta para la primera, voy a compartir otra pantalla, simplemente para que recuerden esto, como lo vimos después, ¿no? Queda un poquito chiquito, pero ¿se puede ver? Queda muy chico. Sí, se ve. Bueno, más o menos queda, ¿no? Dice, por ejemplo, ahí se ve la interpretación real del esquema del signo, y entonces lo que hace es reemplazar la palabra concepto por significado y la palabra imagen acústica, la expresión imagen acústica por significante, ¿sí? Y estas rayas que se ven acá, estas rayas que a veces se puede hacer una raya doble, una flechita doble, o 2 flechas en el mismo lugar, es lo mismo, significan que están relacionados entre sí, como ya hemos visto, ¿no? Uno remite al otro, no se pueden separar, no hay significado sin significante y no hay significante sin significado, ¿sí? Siempre están unidos, que sean 2 cosas distintas, pero siempre están unidos, firmemente unidos, y no se pueden separar. Esto se llama significación, ¿no? Estas flechitas se llaman significación, es el hecho de significar, la acción de significar. Ven que esto es un juego, como una especie de juego de palabras, significación, significado, significante, signo. El signo de la totalidad, ¿no? Esto es el signo, la totalidad. La significación es la relación entre ambas caras marcadas por estas flechitas de manera convencional, ¿no? Pero, insisto, eso no es tan importante todavía,
porque lo que tenemos que ver ahora es eso, digamos, la idea de una semiología dedicada a estudiar los significantes y los significados, ya no los conceptos y las imágenes acústicas, porque eso en todo caso queda para la lingüística. Pero lo que dice Saussure es, bueno, la lingüística se dedica a la lengua, la vamos a desarrollar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la semiología podría basarse en la lingüística. O, dicho de otra manera, la lengua es un sistema de signos muy complejo, extremadamente complejo, como vimos un poquito recién, es decir, tiene plural, singular, masculino, femenino, los verbos, bueno, es una estructura inmensa de signos. Y entonces, al ser tan compleja, bueno, puede ser el modelo de sistemas de signos mucho más sencillos, como el caso del semáforo, por ejemplo, que bueno, es muy sencillo, tiene 3 signos nada más, ¿no? Dijimos la otra vez que para que sea un sistema tiene que tener por lo menos 2. Bueno, el semáforo tiene 3. Es muy sencillo. Entonces, bueno, es muy fácil decir el significante en la parte visual, significado en la acción. Bueno, eso es sencillo, no hay problema. Los ejemplos que él da en general son un tipo de signo en particular, no cualquier signo. Para llegar a entender esto, tenemos que ver las características que tiene el signo, lo que él llama principios del signo. Y en realidad, para entenderlo del todo, después vamos a tener que ver Peirce, ¿sí? Quizás de la próxima clase, o por ahí no, por ahí la otra, pero en principio, para tener un panorama general y poder compararlos, tenemos que ver Peirce desde ya. Pero vamos a ver que la semiología de Saussure es una semiología restringida, que se ocupa de un tipo de signo muy particular, varios tipos de signos, pero que todos tienen algo en común, y los ejemplos que él da nos da una pista. Son signos en general que sirven para comunicarse, que están emitidos de manera voluntaria, o por lo menos entre individuos. Por supuesto, el semáforo no es un individuo, pero está puesto ahí para algo. Digamos, las convenciones que rigen las señales de tránsito están hechas por individuos para individuos. Es una forma de comunicación, ¿sí? En este caso, para respetarlo obligatoriamente. En otros casos, quizás no. Las insignias militares, ¿no? que llevan los militares en uniforme, también son códigos que están inventados por alguien, se enseñan, se aprenden, ¿no? Bueno, en la colimba te lo enseñaban a las patadas, ¿no? Sí, porque si no sabías las insignias, podías llamar mal a un superior y bueno, podías ir preso. Entonces, efectivamente, a veces sí es verdad que la letra con sangre entra, ¿sí? Porque uno no se olvida más después de eso, porque te enseñan a las patadas. Y bueno, pero ese código existe, está inventado por alguien y es para alguien, ¿no? Para llamar a los sargentos y a los tenientes tenientes. Si lo hago al revés, es un quilombo. Bueno, eso y lo mismo con las banderas que usan los barcos, como dice él, usaban los barcos para entrar a puerto, digamos, ¿no? Por a qué lado van, uno para, el otro entra, eso se hacía todas unas banderas, como por ejemplo en los aeropuertos ahora, ¿no? Que usan las señales también para indicar para qué lado se tiene que mover el avión, bueno, eso también, esos son signos que sirven para comunicarse, ¿no? Y eso es un poco restringido porque hay otras cosas que también son signos, pero que Saussure no los considera signos, ¿sí? Que son los signos naturales y los signos visuales, por ejemplo, ¿sí? Determinados signos visuales, es decir, los signos que tienen una cierta analogía con la realidad. Eso los considera que no son signos propiamente dichos. Y justamente ese tipo de signos visuales que representan la realidad a nosotros nos interesan particularmente, porque como planteamos en la primera clase,
lo que tratamos de hacer en realidad es una semiótica audiovisual, ¿sí? No de la palabra solamente, sino de la imagen. Y en el caso de Saussure, con la imagen tiene algunos problemitas, que después vamos a ver cómo se puede incluir, volver a Saussure desde la imagen, ¿sí? Pero en principio él lo rechaza. ¿Qué sería un signo natural? Un ejemplo nada más, para no abundar demasiado, más que se va a cortar ahora. Si uno ve humo, ¿no? En cualquier lado, pero bueno, supongamos en el horizonte, bueno, en la ciudad no hay horizonte, pero supongamos, ¿no? Atrás de un edificio, en el horizonte, qué sé yo. ¿Qué pasa? ¿Hay humo? Es porque hay fuego, o hubo fuego, ¿sí? El humo es un significante del fuego, ¿sí? Y viceversa, el fuego produce humo. Es una relación natural que se produce en toda combustión, dentro de la atmósfera, por supuesto, ¿no? Fuera de la atmósfera es más complicado, pero en la atmósfera, por supuesto, siempre el fuego produce humo. Por lo tanto, si uno ve humo, sabe que hay fuego. Pero es una relación de causa-efecto natural, no del tipo de las palabras o creadas por el hombre. Esto no está creado por el hombre. Esto está creado por la naturaleza, qué sé yo. Por Dios, pongamos, ¿no? Si creemos. U otro signo natural, bueno, ahora se corta, lo retomamos en el mismo link, acuérdense. Los signos meteorológicos, los fenómenos meteorológicos, ¿no? Si hay mucha humedad, ¿no? En un lugar determinado hay mucha humedad, por ejemplo, levanta un poco la temperatura, vienen nubes negras, ¿qué va a pasar? Viene tormenta, va a llover, obviamente, no hace falta ser meteorólogo en ese momento, ¿sí? Porque sabemos que pasa así. La baja presión es signo de tormenta. Entonces, eso es natural, eso pasa siempre, ¿sí? Entonces, este tipo de signos naturales, bueno, otro, la fiebre también, ¿sí? La fiebre es un síntoma de una enfermedad.